Bienvenidos a nuestro proyecto quimestral. A partir de todas las áreas de conocimiento impartidas durante el año lectivo, se ha profundizado acerca de la sexualidad y su repercusión a lo largo de la vida, tomando en cuenta aspiraciones, experiencias, opiniones de profesionales, datos de fuentes oficiales y nuevas tecnologías que pueden ayudar a los adolescentes a prevenir consecuencias por una mala práctica en lo que respecta a su vida sexual. Se realizó este trabajo con mucho empeño y dedicación. Esperamos que sea de su agrado. Con el pasar de los años, se ha venido hablando acerca del valor que tiene la vida. Las primeras muestras de ello se encuentran en los orígenes de la humanidad. La Biblia nos relata dentro del libro del Génesis la historia de dos hermanos, Caín y Abel, cuyos padres fueron los primeros seres a pisar la tierra. Dios le dio un valor a la vida con tan solo crearla, y fue cuando uno de los hermanos, Caín, mata a su consanguíneo cuando empiezan los primeros atentados contra la vida. A medida que el tiempo fue avanzando, la humanidad fue evolucionando, y la vida que alguna vez fue sagrada empezó a perder su valor. Pues a día de hoy, la sociedad se ha vuelto tan compleja que las amenazas contra la misma se han vuelto innumerables. Empezaron las guerras, los asesinatos, violaciones, secuestros y demás atentados que fueron provocados por la avaricia, la envidia y el poder que suscitaba en los hombres a medida que su codicia aumentaba por corrientes económicas, políticas y culturales. Y poco a poco, personas que incluyen esos ideales en su cabeza, dando a entender que la vida del prójimo no vale tanto como la propia. La sociedad se ha dividido en grupos sociales ordenados jerárquicamente respecto a su estatus. Aquí es donde más se evidencia que el valor de la vida no es el mismo para todos, ya que algunos gozan de privilegios económicos o sociales que otros no tienen. Antiguamente la mujer sufría de distintas discriminaciones, los esclavos eran obligados a trabajar sin salario y eran usados como objetos. Actualmente las normas que rigen a la sociedad han cambiado, permitiendo la inclusión social y otorgándole a la vida un derecho universal donde los actos que atentan contra ella son considerados delito. Pero aún quedan rastros de estas amenazas en ciertos grupos de personas que mantienen pensamientos de discriminación. Existen ejemplos como el aborto, donde se ha invertido millones de dólares en el campo farmacéutico para hacer posible la muerte del feto, la reproducción artificial, que se le dio un uso errado que llegó a afectar a la fecundación y desarrollo del embrión, y uno de los más importantes, el sector demográfico, que nos demuestra una diferencia en las economías de los diferentes países donde los que tienen una baja economía tienen su nivel de vida bajo y pocos recursos. Así se encuentran más ejemplos de atentados y amenazas contra la vida que, a pesar de ser un derecho, en muchos casos se hace caso omiso de este. Por esto consideramos que el valor de la vida debe ser una obligación, ya que cada uno tiene el derecho de vivir libremente y debemos respetarlo. It's very common to find you people who are full of illusions and dreams. Many are inclined toward professional development and others towards personal development. But generally they seek to achieve some goal or objective that will lead them to fulfill as human beings. However, on the road to adulthood, these expectations can be affected by misinformation or poor decision making, which can ultimately lead adolescents to become parents at a very young age. It is therefore very important to promote and strengthen the implementation of comprehensive sexuality education in the family and school environment. We believe that pregnancy at this age will be counterproductive in all aspects, as we lack the sense of responsibility and maturity to fulfill all the obligations involved in raising and educating a child. Poverty, exclusion, and economic dependence on parents are some of the consequences. The aspiration of the member of the group is to become recognized professionals, to travel to various countries, to get to know new cultures, and finally to make the most of every opportunity that comes our way. Also, we don't rule out the possibility that when we reach economic and mental maturity, we could think about starting a family and having children. ¿Cuáles son los factores que hacen que un adolescente se vuelva más vulnerable frente al embarazo? Definitivamente son más vulnerables los adolescentes que tienen, primero, probablemente un poco conocimiento sobre lo que es el cuidado anticonceptivo, uno. Segundo, también la falta de comunicación existente dentro de los hogares. Si no hay comunicación, no hay un control, no hay una confianza dentro del mismo rol de la familia, pues obviamente cada adolescente va a ser cada vez más vulnerable para que tenga un embarazo precoz. Entonces, la recomendación aquí sería que la adolescencia en realidad es bastante compleja por el mismo hecho de querer alcanzar algunas cosas, como es, por ejemplo, la identificación.
pero está también la parte del área sexual, por el mismo hecho del desarrollo del aparato reproductivo. Entonces, y su maduración. Entonces, esto implica a que debe existir mucha comunicación dentro de la familia, debe existir confianza. A veces hay muchos tabúes, la situación socioeconómica, las costumbres, las tradiciones hacen que los padres se limiten a tener este tipo de comunicación, especialmente en el área sexual con los adolescentes, y esto obviamente los vuelve más vulnerables. ¿Un adolescente puede llegar a estar preparado psicológicamente para cumplir el rol de padre o madre? Inicialmente yo te hablaba que dentro del desarrollo del ser humano existen áreas, y un área es el área sexual que yo también te mencionaba. Entonces, en la adolescencia puede estar o puede presentarse, no aparentar que una persona ya está completamente madura, pero no es así. Si lo comparamos, por ejemplo, con un árbol, con un fruto, ya se presenta el fruto, pero el fruto tarda en madurar. Inicialmente el fruto está verde, hasta cuando este toma color está maduro. Es exactamente lo mismo la adolescencia. Aparentemente parece que ya está listo, pero internamente faltan muchas cosas por madurar, especialmente el área psicológica, especialmente el área emocional. En la adolescencia viene de una palabra adolecer, que significa incompleto, o sea, como que adolece por algo. Y esta situación o este objetivo es que el adolescente busca identificarse, busca reconocerse, tener un propio autoconcepto. Entonces, el proceso de esta búsqueda hace que todavía no esté listo. Por lo tanto, un embarazo en la adolescencia, lógicamente, no es prudente por todo lo que te acabo de mencionar. Amiga, te vuelvo a ver después de full tiempo. ¿Cachas que nuestros bebés van a tener la misma edad? Se van a poder llevar por bien. Y van a nacer casi el mismo día. Ay, pero ya te hiciste si tu bebé puede nacer con dificultad auditiva, de los ojitos, entonces tienes que ver todo eso. Para controlar adecuadamente el embarazo se puede tomar en cuenta procedimientos como la cardiotocografía, que se refiere a un mecanismo en el que interviene un tocodinamómetro, mismo que es sensible a la presión de las contracciones, y un catéter de líquido en la abertura cervical conectado directamente al bebé. Sirve para medir la frecuencia cardíaca del feto y suele ser de gran ayuda durante el parto. La resonancia magnética fetal, por otra parte, utiliza ondas del campo electromagnético para alterar las moléculas de agua presentes en el cuerpo de la madre y del feto para llegar a obtener una imagen detallada de los tejidos y órganos del mismo. Cabe recalcar que este procedimiento no expone al embrión a la radiación, por lo que el riesgo de adquirir anomalías genéticas es muy bajo. Para las ecografías se utiliza un ecógrafo, compuesto de un transductor que es el encargado de convertir los rayos de luz en ondas ultrasónicas, que tienen un efecto rebote con el cuerpo del feto, produciendo una imagen y con el fin de diagnosticar su estado de salud. Generalmente se requieren 4 ecografías durante el embarazo. Tradicionalmente se utiliza la ecografía Doppler, y en la actualidad se puede optar por las ecografías 3D, 4D y 5D, para tener mayor precisión en las imágenes e inclusive llegar a observar los movimientos del feto. Para realizar distintas cirugías fetales, uno de los instrumentos más importantes es el fetoscopio, un tubo de 3 milímetros de diámetro que cuenta con un sistema de visión por fibra óptica. Se le introduce a la madre a través de un pequeño corte en la zona abdominal. Las cirugías fetales se realizan para corregir patologías pulmonares, urinarias, algunos síndromes, entre otras afectaciones. Estos procedimientos no suelen ser riesgosos para la madre, aunque podrían causar un parto prematuro e incluso el aborto en lo que respecta al feto. Por otro lado, la embrioscopía se realiza durante las primeras semanas de embarazo, a través de un endoscopio muy pequeño que permite identificar patologías fisiológicas y obtener una imagen en vivo del embrión. Los microscopios nanotecnológicos son utilizados para el análisis de tejidos del embrión, que se obtienen por medio de un corte histológico.
También se puede realizar este análisis al introducir el microscopio al útero de la madre. Este estudio ayuda a verificar que el feto recoja los nutrientes necesarios de la placenta, su adecuado desarrollo e incluso comprobar su vitalidad. Por último, una aplicación vanguardista es la proyección holográfica del embrión, misma que se realiza con la ayuda de nanobots implementados en el útero materno. Estos nanobots cuentan con una nanocámara que toma fotografías necesarias para enviarlas a una computadora que las une y proyecta como una imagen holográfica. Realizar esta práctica es totalmente opcional y depende del gusto de los padres. Dentro del proceso de gestación está implícito la salud, no solo en el ámbito reproductivo, sino también abarca el tópico de la salud física. Como dijo Aristóteles, un trabajo sedentario dificulta los partos. Esto es inherente a toda la vida del ser humano, siendo las actividades físicas un pilar fundamental para salvaguardar no solo la vida del embrión, sino el de la madre. Todo este accionar por parte del individuo, en este caso la madre, facilita el parto y minimiza los riesgos. Para tener un buen desarrollo del embarazo, se recomienda que durante este se hagan distintas actividades físicas y respiratorias, que ayudará a conllevar el desarrollo del feto y facilitará al momento de dar a luz. Como ejercicios de respiración podemos recomendar respiración torácica, en la que expandimos la caja torácica hacia arriba y adelante para ensanchar los pulmones y aspirar el aire. Respiración soplido. Para este ejercicio necesitamos de una vela encendida. Inspiración nasal lenta dirigido al diafragma. Retenemos unos segundos el aire y lo expulsamos soplando lo suficientemente fuerte para tumbar la llama de la vela, pero para no apagarla. Podemos ir aumentando la distancia entre la boca y la vela con el tiempo. Esta respiración aumenta la capacidad aspiratoria, lo que provoca una buena eliminación del CO2. Todos estos ejercicios ayudan al trabajo de parto. Se recomienda hacerlos una vez al día de 20 a 30 minutos. La actividad física mejora y facilita la labor de parto, mientras mantiene saludable a la madre y al futuro bebé. Si bien es una etapa donde se deben tener mayor delicadeza con el cuerpo, existen varias actividades que son seguras para su práctica. Se pueden tomar en cuenta ejemplos como la bicicleta estática, yoga, y la natación. Se debe evitar actividades que incluyan grandes alturas, que puedan producir traumatismo abdominal y deportes de contacto. Con relación al tiempo, se recomienda que cuando no has hecho ejercicio con anterioridad, sigas una rutina máximo de 10 minutos e ir aumentando de 5 a 10 minutos más semanalmente, hasta llegar a un mínimo de 30 minutos. Por el contrario, si llevas una vida de deporte constante, lo recomendable máximo es hasta 1 hora con 20 minutos, ya que puede provocar una fatiga muscular y un cansancio excesivo. Entre los beneficios para la madre se encuentran que mejora la capacidad aeróbica, mejora la fuerza muscular, coordina los ejercicios respiratorios y mejora todos los cambios fisiológicos cardiovasculares, hematológicos, metabólicos, hormonales y locomotores. Por otra parte, para el feto, ayuda a la redistribución de la sangre fetal hacia órganos fetales, ya que se reduce el suministro de oxígeno. También ayuda al aumento de movimientos fetales y ayuda al control del peso y tamaño fetal. Las características fenotípicas adquiridas de una adolescente embarazada se pueden transmitir al embrión. Las fenotípicas, que son las características físicas de una persona, estas son, las adquiridas no se pueden heredar. Lo que se hereda es el material genético o estas características físicas que sean reproducidas por los genes que les dan esta característica. Por ejemplo, una persona cuando tiene una piel blanca, lo que va a heredar en su genotipo es una piel blanca a su hijo, ¿no es cierto? Aun cuando por cambios ambientales se haya alterado esta característica, por ejemplo, por el sol, puede ser que tomó una pigmentación un poco más oscura. Sin embargo, en sus genes está codificado que su piel es blanca. Entonces, esta característica fenotípica va a ser heredada a sus herederos, a sus predecesores, manteniendo así esta característica que es codificada o que se transmite mediante los genes.
¿Es posible que en un embarazo adolescente se presenten trastornos genéticos por herencia de la madre? Sí es posible que se presenten trastornos genéticos siempre y cuando estos trastornos se encuentren dentro de un gen, que es lo que se llama un gen dominante. Algunas características o trastornos o síndromes que pueden generar enfermedades son transmitidas mediante los genes que son llamados dominantes. Estos van a, como dice la propia palabra, van a predominar en su genotipo. También hay otros trastornos que corresponden a genes que son recesivos. Estos genes recesivos pueden heredarse siempre y cuando se unan con otro gen recesivo, es decir, que la madre presente este gen recesivo de este trastorno y el padre también presente este otro gen recesivo. Por mala suerte se unieron estos dos genes, y lo cual va a hacer que se amplifique, que se codifique este trastorno, esta enfermedad en los herederos. Algunos trastornos pueden ser transmitidos a través del embarazo por tal vez falta de cuidado en la mujer embarazada. Por ejemplo, siempre es recomendable también, lo que todo médico dice, es tomar lo que es el ácido fólico. El ácido fólico previene un tipo de enfermedad como es la espina bífida. Esta espina bífida no es que se hereda de la madre. Puede haber ciertos componentes genéticos que pueden ser heredados. Sin embargo, la toma de este medicamento o este suplemento ayuda a que no se presente este trastorno en un bebé. Hay cosas que se pueden evitar siempre y cuando se puedan ayudar o coadyuvar con un suplemento. Hay trastornos genéticos que lamentablemente no se pueden arreglar, por así decirlo, mientras está el embrión o está en feto, está el bebé todavía en proceso del embarazo. Y siempre es bueno tomar precauciones para que no haya efectos secundarios o trastornos grandes mientras se está teniendo un periodo de embarazo. Gracias por subirte a la máquina del tiempo. Destino. El pasado. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa de confianza. Hoy 8 de junio de 1978, la Organización Mundial de la Salud, en base a los estudios realizados por la Organización de Naciones Unidas sobre la incidencia del DBCP, finalmente prohíbe su uso como nematicida en todo tipo de plantaciones y restringe su libre venta al público. Recordando que el DBCP se utilizaba principalmente en las plantaciones de piñas y bananas, este hecho ha causado revuelo en las comunidades agrícolas, ya que para los productores causará una importante repercusión económica. Sin embargo, algunos trabajadores expresaron su apoyo en esta nueva normativa. Tenemos a nuestro corresponsal en el lugar de los hechos. Los trabajadores mostraron su satisfacción por esta noticia, ya que el anterior año se evidenció que al menos 12 de 14 trabajadores en Arkansas tuvieron una reducción de unos 34 millones de espermatozoides producidos en comparación a trabajadores que no estuvieron expuestos. Recientemente me hice unos estudios y me diagnosticaron con asospermia, lo que quiere decir que ya no produzco espermatozoides. Esto me ha provocado un gran problema con mi esposa. Estoy totalmente indignado, ya que la plantación no quiere cubrir una indemnización por el daño causado, así que plantearé mi denuncia. El trabajador no quiso dar su identidad para no afectar el proceso penal en curso, aunque es importante denotar que muchos trabajadores más se sientan identificados con este problema. En un hecho que podría considerarse destacado, un reconocido ambientalista habló sobre el manejo de los desechos de preservativos de látex con el fin de informar a la comunidad para evitar el aumento de la contaminación. Tenemos aquí un resumen. A pesar de que los preservativos son realizados a partir de látex natural, lo que los convierte en desechos orgánicos biodegradables, estos deben ser desechados de forma adecuada. Para ello es importante tomar en cuenta los siguientes puntos. Es muy importante que al momento de desecharlos se los envuelva en papel higiénico. Otro punto importante a tomar en cuenta es que estos nunca deben ser desechados por el sanitario o por cualquier otro medio en el que llegue a ríos o mares, ya que en este medio nunca se llega a descomponer.
preservativo de látex se puede degradar dependiendo de su calidad y el ambiente al que se encuentre expuesto. Su tiempo de biodegradabilidad puede oscilar entre los 3 meses y los 4 años. Por ello, amigos televidentes, es muy importante seguir estos pasos a la hora de desechar estos materiales, para evitar el aumento de la contaminación y sus graves consecuencias. Muchas gracias por su sintonización. El día de mañana les traeremos nuevas noticias. Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, en lo cual respecta a la reducción de la tasa específica de nacimientos adolescentes, la cual plantea acciones para la reafirmación y ejercicio pleno de derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, travestis, transgénero, intersexuales, la comunidad LGBTTIQ y a los adolescentes privados de su libertad, mediante una implementación de programas educacionales en el ámbito sexual. Dentro de un contexto nacional, se busca eliminar una gran cantidad de embarazos adolescentes registrados en los últimos años, que se ha denotado un total de 54.020 embarazos de personas entre 14 a 18 años a nivel nacional, lo cual ubicó en el Ecuador el segundo país de la región andina con la tasa más alta de embarazos adolescentes, donde su cumplimiento se ha visto afectado por la mala implementación de estas mismas, debido a la falta de información y recursos educativos que ayudan a un mejor conocimiento sobre la sexualidad en la vida de un adolescente. Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 en lo que respecta a la superación de los estereotipos sexuales, el logro de la equidad de género al interior de las instituciones educativas y en la sociedad. Se trata, por tanto, de enfrentar y eliminar viejos perjuicios, no solo en lo que respecta a pueblos y nacionalidades, sino en un criterio más amplio, al combate de las relaciones de poder asimétricas, al estereotipo, la discriminación, la xenofobia, la homofobia y la exclusión social. Por ello, es necesaria la afirmación de las identidades, el reconocimiento mutuo y la valorización de la diversidad, memorias, patrimonios y expresiones diversas, imprescindibles para reforzar el tejido social. La política educacional mencionada tiene un cumplimiento acérrimo en las instituciones educativas, ya que es evidente la participación activa de la mujer y del hombre sin la necesidad de que su género sea un factor delimitante. Un claro ejemplo son las participaciones estudiantiles que permiten los colegios y escuelas, donde cualquier persona es apta para el cumplimiento de estos mismos, sin importar el trabajo o el labor a cumplir. El rompimiento de estereotipos en la sexualidad aún se ve afectado por costumbrismos antagónicos a una educación sexual sana, lo cual puede promover la sumisión de la mujer frente al hombre y paulatinamente generar un embarazo a temprana edad por falta de consideración entre géneros. Derecho a tomar decisiones libres, informadas y voluntarias sobre la sexualidad, vida, orientación sexual, salud y vida reproductiva, y a decidir sobre el número de hijos, para lo cual el Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se den en condiciones seguras, según la Constitución de la República del 2008, artículo 66. La sexualidad es una parte integral de la personalidad de cada ser humano. Por esta razón, debe crearse un ambiente favorable en el cual cada persona pueda disfrutar de sus derechos sexuales como parte del proceso de desarrollo. En la realidad ecuatoriana, un suceso que prima para el funcionamiento correcto de esta política pública es la aceptación por parte de la Asamblea Nacional a la regulación de la penalización en caso de aborto por violación, mostrando un hito en el derecho de decisión en la sexualidad de la mujer, promoviendo un amplio campo de observación, análisis y ejecución de nuevas normas para una vida sexual segura. En los adolescentes es evidente que la aplicación de esta medida es altamente funcional, ya que registra diariamente 42 denuncias por violación a mujeres menores de edad, de las cuales el 25% de estas mismas suelen terminar en embarazos, y subsecuentemente a estos hechos incrementaría la tasa en adolescentes por embarazos. El embarazo adolescente es un problema global que impacta en el ámbito social, cultural, económico y político. En el Ecuador tenemos cifras alarmantes de este fenómeno, ya que, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, en el 2019, al menos 8 de entre 10 a 14 niñas dan a luz al día en un hospital. Hemos recolectado los datos sobre los embarazos de niñas y adolescentes desde los 10 a los 17 años que han ocurrido a lo largo de la última década y se obtuvieron los siguientes resultados. El año en que hubo más casos fue en el 2012, con 30.114 niñas y adolescentes que
que dieron a luz. Por otra parte, entre el 2013 y 2014 hubo un incremento mínimo de 125 casos y finalmente en el 2019 hubo 22.711 casos, es decir, la cifra más baja durante toda la década. El promedio de la década es de 27.072,44. La mediana de este conjunto de datos, o el dato que se encuentra en el medio, es de 26.720. El año en el que hubo más casos, es decir, la moda de los datos, es 30.114 casos, mismos correspondientes al 2012. La desviación media en el conjunto es de 1.738,49 y representa la media que se obtiene en base a los valores absolutos de las diferencias entre la media y los diferentes valores del conjunto. La varianza es de 4.507.173,36, valor que representa un promedio del aumento o disminución de los casos. La desviación típica es de 2.123,01. En el primer gráfico se puede observar los porcentajes que las cantidades de cada año representan para la década. En el segundo se observa la representación de los casos en un gráfico de barras. Por otra parte, también hemos realizado un estudio de la tasa de fertilidad de los adolescentes de 15 a 19 años de América Latina en la última década, tomando en cuenta a Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Venezuela, Uruguay y Costa Rica. Esta tasa representa los nacimientos por cada 1.000 mujeres. La tasa más alta fue en el año 2010, con 671.074 nacimientos. La más baja en 2019 con 588.196 nacimientos. Se puede evidenciar con los datos que los nacimientos han ido en caída, aunque este cambio no es tan considerable. El promedio de los casos es de 628,64. La mediana en esta tabla es de 627,72. El valor que más se repite es 671,73. La desviación media del conjunto de datos es de 23,61. La varianza es de 732,07. La desviación típica es de 27,06. En el primer gráfico se puede observar los porcentajes que las cantidades de cada año representan para la década. En el segundo se observa la representación de los casos en barras. También se ha realizado la recolección de datos acerca del nivel de educación de mujeres ecuatorianas que tuvieron su primer hijo en la adolescencia durante el 2017. Se obtuvo que el 52,3% corresponde a 14.537 mujeres que carecían de educación o su nivel de educación básico estaba incompleto. El 34,7% corresponde a 9.645 casos en los que tenían la educación básica completa. Posteriormente, el 5,5% equivalente a 1.529 mujeres tenían educación media completa. El 7,2% corresponde a 2.000 mujeres que tenían educación superior técnica o educación universitaria. Finalmente, el 0,3%, equivalente a 83 mujeres, tenían posgrado. Además, se debe tener en cuenta que la brecha de profesionalización fue del 11% y la de escolarización del 6%. Prácticas sexuales y de embarazo de comunidades Shuar, Achuar y mestizo. Los rituales de maduración sexual. Dentro de la etnia mestiza, la maduración sexual se da en un periodo de entre los 10 y 19 años. Existe una ausencia de ritos formales, ya que es tomado como un hecho secundario para la vida de los chicos y las chicas. Sin embargo, es vivido como algo crucial por parte de ellas y ellos. Los rituales Shuar y Achuar consideran que una mujer llega a su madurez sexual desde que tuvo su primera menstruación. Se clasifica a las mujeres por su fertilidad. Por otro lado, el hombre llega a su madurez sexual a partir de rituales como la cacería de animales. Entre estas tenemos una similitud que para las tres culturas el proceso de maduración sexual comienza aproximadamente a los 15 años. Para las mujeres resulta un cambio físico como la primera menstruación. En el hombre es el cambio de su musculatura, carácter fuerte y el deseo de querer formar una familia. Ritual de niña-mujer. En los mestizos suele realizarse una fiesta de 15 años que conmemora el paso hacia la vida madura dentro de la sexualidad y su presentación frente a la sociedad. Shuar y Achuar. En algunas comunidades del pueblo Achuar, las niñas son enviadas a recoger frutos silvestres y se les busca un marido digno. Por otra parte, en las nacionalidades Shuar se conmemora el Noa Tang, donde se celebra la fecundidad. El cambio físico de niña a mujer está marcado por distintas ceremonias que se celebran en tres comunidades, ya sea con mayor o menor significado o preparación espiritual. Representa que la mujer a partir de los 15 años ha conseguido la madurez sexual. Magia de la vida y el sexo. Dentro de la etnia mestiza, el sexo para la sociedad mestiza es catalogado como una fuente de placer, incluso sin ningún vínculo matrimonial. Sin embargo, en la actualidad la planificación familiar es muy importante. En la cultura Shuar y Achuar consideran que el sexo como un acto de concepción para que se preparan los distintos rituales que buscan la purificación
purificación de los adultos y el bienestar físico y emocional de las nuevas niñas y niños. Estos tienen una relación que la vida sexual en estas culturas conlleva un proceso de preparación donde el hombre y la mujer conciben tener relaciones sexuales como un acto maravilloso y una fuente de placer que obliga a la pareja a tener una vida más responsable con respecto a la formación de una familia y prepara una vida digna para el niño en camino. Rituales de embarazo. Se conmemora el conocido baby shower en los mestizos, donde se celebra la futura llegada del bebé con presentes. Shuar y Achuar mantienen en secreto el embarazo, excepto para el hombre. Las mujeres embarazadas deben evitar ver a otras mujeres embarazadas, ver niños con malformaciones, tener relaciones sexuales para que el bebé y su futuro no se vean comprometidos. El proceso de embarazo para las tres culturas representa una etapa muy importante tanto para la madre como para el padre. Llega a ser un acto maravilloso e incluso místico, donde rituales de purificación, preparación, cuidado en la alimentación e incluso la meditación con la naturaleza son de vital práctica para que el recién nacido nazca completamente sano. La maternidad muchas veces se conjuga con la figura de la partera, en quien se deposita gran parte de la responsabilidad para el cuidado de la producción biológica y sociocultural. Los métodos anticonceptivos. Dentro de la etnia mestiza suelen utilizar métodos como ritmo calendario, píldora, DIU o té de cobre, condón, inyección, ligadura, etc. En la comunidad Shuar y Achuar, los pueblos Shuar utilizan brebajes esterilizantes de caña de maní, menta, hierba luisa, huevo y demás que se cocinan hasta que se haga espuma. Por otra parte, los pueblos Achuar no tienen permitido utilizar métodos anticonceptivos ya que se consideran que van en contra de la naturaleza. Algo que se puede inferir y que se relaciona en ambas etnias es que la concepción del embarazo por las tres comunidades es un acto sagrado donde la planificación familiar y el deseo de concebir un primogénito son muy latentes. La interrupción de este proceso está permitido en mayor o menor medida, y más en la actualidad donde los derechos de la mujer se han ido ampliando para el bienestar en su integridad física. Pese a las diferencias culturales entre mestizos e indígenas, la manera en la que se interpreta al ser humano sigue una misma cosmovisión, considerado a la mujer un ser divino, dador de vida, que en conjunto con el hombre forman la unidad más pequeña de la sociedad, la familia. Esto conlleva una gran responsabilidad en el proceso de preparación, tanto físico como psicológico, que los padres deben superar dependiendo de sus elecciones, con mayor o menor significado espiritual, que es el resultado de una combinación de creencias ancestrales que se dieron en la época de la conquista. Se realizó una encuesta a varios estudiantes de la unidad educativa Giovanni Antonio Farina sobre su conocimiento de la educación sexual integral. Se logró determinar que los adolescentes sienten más comodidad cuando tratan temas de sexualidad con sus amigos, seguido de su familia y finalmente en el colegio. En lo que respecta a la adquisición de métodos anticonceptivos, prefieren recurrir a sus amigos, posteriormente a su familia y como último recurren a su colegio. Y en caso de un embarazo no deseado a temprana edad, estos mismos adolescentes acudirían por ayuda a su familia, como siguiente opción a sus amigos y finalmente a las personas del colegio. Todo esto se puede observar en los siguientes gráficos. A partir de todos estos datos recolectados, se puede obtener las siguientes matrices. En las tres primeras se puede observar las matrices relacionadas a las opciones, y en la última se puede observar todos los datos conjugados. Además, se buscó la inversa de la matriz de orden 3×3 por el método de cofactores, y comprobando este mismo por el otro método llamado Gauss, como se puede observar a continuación. Estos mismos datos nos sirvieron para formar un sistema de ecuaciones de 3×3, el mismo que fue resuelto por el método de Gauss-Jordan. El equipo que realizó este proyecto fue Camila Arias, Valeria Betancourt, Ariel Freire, Matías Lombeida, Mateo Pilaquinga, Joel Saab, Doménica Terán y Nicolás Vázquez. Finalmente, este proyecto tuvo como objetivo concientizar a esta y a las siguientes generaciones sobre la importancia de la educación sexual integral como un área de conocimientos necesarias para el desarrollo humano en todos los ámbitos, misma que debe empezar desde la escolaridad, para que se puedan normalizar y evitar los tabúes que existen por los prejuicios de la sociedad. Esperamos que todo el contenido contribuya a la formación de muchos adolescentes. That's why I'm here